parrada los aviones se miraban, y entre fusilaje viajaba la colombiana. Ellos así le transportaban, el radar la detectaban, la colocaban con los güeros y los verdes le llegaban. Muy inteligente, bueno para cerrar los tratos, rusos, orientales, colombianos e italianos, fuerte exponente en el mercado, por eso fue de un alto mando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando. En su mente vaga una idea muy brillante, meter la coca en los aviones comerciales, y esa aerolínea se estrenaba, resulta de ya se miraba, y los kilitos metiendo fueron muchas toneladas. Que suena esta atardecer muy radical. Eso. Así es mi compa Nielica, puro para adelante. Hasta Sierra Hermosa nos vamos. Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto, lo que producía lo movía con el viento, era directo y sin escalas, en 5 días la marca entraba, con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. Rey de oro blanco, uno de tantos apodos, controla el mercado, él lo hizo a su modo, la discreción lo hizo grande y arregló con los generales. 200 millones de verdes y esos eran semanales. Surgen las preguntas con relación a su muerte, que si falleció es una leyenda viviente, de nave 727 que recorrió los continentes. Tal vez si sigue por los cielos, la duda queda para ustedes.